Esto es un versículo mal traducido y nos metemos en problemas porque cuando lo leemos mal, entonces nuestra teología en cuanto a lo que Cristo conquistó en la cruz es totalmente alterada. Vamos a entrar en el texto de una vez y si están listos, ya comenzamos. Es una bendición estar todos juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios y hoy vamos a hablar de un versículo mal traducido y esto es importante porque nos mete en bastante problema. Venga conmigo, estamos hablando de Hebreos capítulo 4, verso 15, en la traducción en lenguaje actual. Esto es grave. Esto es una de esas cosas que es grave porque no estamos hablando aquí de una sola palabra, estamos hablando del sentido completo del texto. Y deshace algunas de las cosas que Cristo ya conquistó en la cruz y que ya están hechas, ¿sí? Y algunos lo tomarían y lo usarían mal para apoyar algunas cosas que tienen que ver con la llamada guerra espiritual, donde el creyente es manipulado, enseñado a hacer cosas, a pelear por cosas que ya son de Él, que ya Cristo conquistó por nosotros. Venga conmigo al texto, y aquí lo tengo en pantalla. Hebreos capítulo 4, verso 15. Se lo voy a leer aquí en la mala traducción. Y yo no estoy diciendo que todo lo que está en la traducción en lenguaje actual, la TLA, no estoy diciendo que todo es malo. Hay muchas cosas buenas y yo la he usado porque hay muchas cosas que son aclaratorias. Y está en un lenguaje actual, como lo dice el nombre, está en un lenguaje actual que es fácil de entender para muchos, especialmente para una nueva generación de lectores en Latinoamérica. Pero en este caso, en este versículo en particular, aquí tenemos un problema. Se lo voy a leer. Dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que, vamos a leer el 16, para hacer contexto. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Ok, suena fácil de entender. Pero hay un problema desde el principio aquí, desde el versículo 15. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros. Aquí no está diciendo, primero está mencionando al diablo y el diablo aquí no está en el texto original. Aquí no aparece el diablo en el texto original, aquí lo añadieron. Y lo otro es que está poniendo al diablo activo de una manera como si nada hubiese sucedido en la cruz. Que el diablo nos pone a nosotros trampas, en otras palabras, nos pone trampas para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Y esto es una comparación a lo que sí padeció Jesús cuando tuvo que enfrentarse a este personaje ahí en el desierto. Pero, cuando el ayuno. Pero el problema es que la palabra diablo no aparece en el texto original. Se lo voy a mostrar. Vamos a la Reina Valera 1960. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice verso, mire qué diferente, ¿no? Verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está muy bien. El texto está diciendo que cuando tenemos problemas podemos acercarnos al Señor. No, pero fíjese, no menciona al diablo en ningún lugar. Menciona la tentación. Dice que nuestro sumo sacerdote, en otras palabras, nuestro Señor Jesús, sí, sumo sacerdote conforme no al orden levítico de los sumos sacerdotes que practicaban el oficio bajo la ley. Estamos hablando de un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio, ¿sí? Según el orden de Melquisedec. Aquí hay algo muy diferente. Pero Jesús sí fue tentado. La referencia puede ser una referencia, no, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Puede ser una referencia a la tentación, conocido como el pasaje de la tentación de Jesús, cuando ayunó por 40 días y 40 noches, y luego fue al desierto para ser tentado por Satanás. La cuestión aquí es que
aunque haya una referencia aquí, aunque el texto diga aquí, uno que fue tentado en todo, no directamente lo está diciendo. No está diciendo, no se está refiriendo directamente a esa. Puede estarse refiriendo a esa tentación del desierto, pero puede ser también que está hablando de que Jesús fue tentado en todo el tiempo que estuvo en su carne, que participó de carne y sangre, como dice el texto. Todo el tiempo que tuvo cuerpo, el tiempo que ministró Jesús aquí en la tierra, como dice la palabra de Dios, en los días de su carne. En ese caso, esto puede ser que se esté refiriendo a tentación en general, porque Jesús fue tentado en todo, pero no hubo pecado en él. Y las únicas y la tentación del desierto no fueron las únicas tentaciones que Jesús recibió. Jesús fue tentado en más ocasiones. A veces fue tentado por los religiosos, por los que representaban a la ley, los estudiantes de la ley, los intérpretes de la ley. Pero bueno, aún si el texto está refiriéndose a la tentación, donde Jesús es tentado por Satanás, no menciona al diablo. Aquí no es mencionado. Entonces, aquí hay un problema grave. Ahora, le voy a decir por qué es grave. Pero vamos otra vez al lenguaje actual aquí, traducción al lenguaje actual. Dice aquí, versículo 4, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros. Eso no está en el texto, ¿no? Fue tentado de la misma manera que nosotros somos tentados, pero el diablo no aparece en el original. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto y por qué estoy cubriendo este tema hoy? Bueno, es importante porque en esta cultura que tenemos hoy en día en Latinoamérica de guerra espiritual, activan la operación del diablo de tal manera como que nunca sucedió nada en la cruz. Como Jesucristo no pudo vencerlo en la cruz, Jesús no pudo terminar el trabajo que él vino a hacer. La Biblia dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. La pregunta es, si Jesús en su misión, parte de su misión, era deshacer las obras del diablo, la pregunta es, ¿habrá podido completar esa misión Jesús o no pudo y tenemos que hacerlo nosotros? Este texto me está presentando a un diablo presente con quien yo tengo que pelear todavía, porque me anda viniendo a atacar como que nada sucedió en la cruz. Y esto es totalmente completo a lo que el texto nos está comunicando. Si tú vienes conmigo y lo lees en la Reina Valera 1960, vamos a ver que la Biblia nos hable por sí sola. Entonces me voy a ir a otros versículos de aquí, otras porciones de la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote, el personaje exaltado aquí en el texto no es el diablo, es el sumo sacerdote, que es Cristo, que traspasó los cielos, Jesús y el Hijo de Dios, céntrico. Aquí, retengamos nuestra confesión. Y luego el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces, por lo que Cristo conquistó en la cruz, nosotros podemos acercarnos confiadamente. Si el diablo está activo y no pasó nada en la cruz, entonces tú no puedes acercarte confiadamente. Tú tienes que lucharlo, como lo predican la gente que promueve la falsa guerra espiritual. He hablado de esto bastante. Tengo una serie completa, una lista de videos en esto que usted puede encontrar aquí en el canal. Pero acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No te está diciendo el texto, ponte a pelear con el diablo, te está diciendo acércate al trono de la gracia. En otras palabras, el diablo no está en el texto ahí. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con el diablo en la cruz? ¿Y por qué razón yo hablo con autoridad sobre esto? El diablo está vencido, hermanos. No, yo le voy a decir cuál es la operación del diablo ahora después de la cruz. Pero en la cruz pasó algo. En la cruz sucedió algo. Sí, si tú vienes conmigo a Juan, vamos a Juan en la Reina Valera 1960, capítulo 12 de Juan. Dice el versículo 31. Mire, esto es una predicción que Jesús hace. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Note eso, escríbalo ahí porque me voy a ir a Efesios y le voy a anotar algo ahí también. Entonces dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Ahora, ¿cuándo? Jesús está diciendo ahora, no dice en el futuro, después del milenio, cuando Satanás sea atado, desatado otra vez. No está diciendo eso, está diciendo ahora. Y yo he explicado sobre el milenio bastante. Tengo un video completo, tengo más de un video completo ahí sobre el milenio, que usted lo puede encontrar y entender exactamente dónde encaja el milenio en todo esto. Ahora es el juicio de este mundo, verso 31. Ahora, diga conmigo, ahora, en ese momento. Sí, en ese momento. En ese tiempo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesucristo dice, va a ser echado fuera en ese tiempo. Dígalo conmigo, en ese tiempo. ¿Cuándo? En la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades. Acuérdense que habló del príncipe de este mundo. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, Cristo en la cruz triunfó sobre el diablo y las potestades, todo el mundo incluido. Sí, él y todos sus demonios y todos sus séquitos y todos los que trabajan para él. Fueron públicamente vencidos. El Señor los exhibió públicamente, pero no solamente los exhibió, y es lo que uno hacía con un enemigo, lo exhibía y lo destruía en el contexto del primer siglo. Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Públicamente para que nadie tenga duda. Sí, entonces, el Señor ya despojó, dígalo conmigo, escríbalo ahí en el chat, en los comentarios. Despojó a los principados y a las potestades, tiempo pasado, y esto sucedió en la cruz. Sí, vamos a otro versículo. Los que llevan tiempo conmigo en la comunidad ya saben esto, ya se lo saben de memoria. Dicho sea de paso, porque tenemos gente nueva todo el tiempo que se va añadiendo y no entienden estas cosas, y lo estoy explicando. Aún así, los que ya llevan tiempo, repasar algunas cosas no nos viene mal, pero siempre se añade algo fresco en esto que estamos haciendo, ¿no? Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así, vamos acá. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Note que aquí Hebreos sí lo traduce, sí pone diablo, porque sí está en el original, y en los originales, en los manuscritos originales. Pero le voy a decir algo, aún en los manuscritos más antiguos, pero le voy a decir algo. Te está diciendo aquí el texto. ¿De quién está hablando? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, somos nosotros que participamos de carne y sangre, cuerpo. Él también, hablando de Jesucristo, participó de lo mismo. Jesucristo participó de carne y sangre. Se hizo hombre. Para destruir por medio, ahí dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte, fue en la cruz que esto sucedió, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, el texto no deja duda, no deja aquí nada. Aquí no hay algo que no esté aclarado. Claramente te está diciendo a ti que el diablo fue destruido. Dice el texto, para destruir. Ya le he dicho ya. La palabra destruir aquí se puede traducir rendir sin poder. Render powerless. No es aniquilación. Algunos dicen, hermano, que usted dice que el diablo lo mataron. No. O que el Señor No, destrucción aquí no es aniquilación total. Es decir, deshacer algo por completo. Es rendirlo sin poder. Lo venció. Dice el texto en Colosenses, triunfó. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Cuántos están gozando? Sí. Entonces, hay gente que dice, es que el príncipe de este mundo está ahí activo. Y que alguien me escribió hace poco y dice, no, es que él está todavía a cargo. Él es el gobernador de las tinieblas de este mundo. Él es el gobernador de este mundo. Me dijo, no de las tinieblas, me dijeron, alguien me dijo, él es el gobernador de este mundo. El diablo está gobernando este mundo todavía. No, amado, el diablo no está gobernando este mundo. Yo le voy a decir dónde quedó el diablo. Pero primero vamos a establecer de que el diablo no está gobernando este mundo. Después que Cristo fue a la cruz y se ofreció en sacrificio por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados y deshacer las obras del diablo, porque así lo dice el texto. Él nos dice claramente que ya el diablo no tiene potestad para gobernar este mundo.
Esa es la razón por la cual el evangelio ha podido ser predicado a las naciones. Venga conmigo a Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Y en el versículo, voy a abrirlo acá, en el versículo 18. Sí, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado que el diablo le prometió todos los reinos de este mundo? ¿Se acuerda? Y algunos han dicho, bueno, es que él es el gobernante, él tiene todos los reinos de este mundo. Ya no. Cualquier gobierno que tenía ya no lo tiene. Jesús en la cruz triunfó sobre él, le quitó la potestad y Jesús dice aquí, toda potestad me es dada. ¿Cuánta potestad? Toda potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Naciones aquí se puede traducir como todos los grupos étnicos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús te está dando la gran comisión, pero antes de darte la gran comisión, te está diciendo, vas a poder cumplir la gran comisión porque el diablo ya fue vencido. Si el diablo dominara los gobiernos de este mundo de la manera que lo hacía en el Antiguo Testamento, acuérdense allá de Daniel, hablando de Persia y el rey de Persia y las influencias en los aires y que Daniel estuvo 21 días desde que el ángel Gabriel luchando para poder llegar. Todo eso sucede porque Jesucristo no había ido a la cruz. Es más, la operación de demonios que usted ve en Mateo, Marcos, Lucas y Juan antes de la cruz, porque estos 4 evangelios fueron escritos, es historia escrita antes de que Jesús va a la cruz. Al final, por ejemplo, aquí en Mateo 28, ya el Señor fue a la cruz, entonces aquí nos da la comisión. ¿Me está siguiendo acá? Pero lo que sucedió antes de que fuera a la cruz, bueno, Jesús estaba ministrando, dice la Biblia que nació de mujer bajo la ley. Jesús estaba ministrando con las herramientas que tenía a la mano bajo la ley, porque él mismo todavía no había conquistado al diablo. Pero en su muerte, como dice Hebreos 2:14, de la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahí lo dice claramente el texto, ya lo leímos. Entonces, ¿dónde queda esto? ¿Sí? Toda potestad. Entonces, ¿qué pasa con el diablo? ¿Dónde quedó el diablo? Bueno, te anda poniendo trampas el diablo, como dice el texto que leímos mal traducido. Te anda poniendo trampas, anda hablándote al oído. Según los cristianos, muchos, hoy en día el diablo anda hablándole al oído a todo el mundo al mismo tiempo, como si él fuera omnipresente, cosa que no lo pudo hacer nunca. Ni aún antes de la cruz, el diablo nunca fue omnipresente. Eso es un atributo que solamente le corresponde a Dios. El diablo fue una criatura, fue un ángel creado, sí, que se rebeló. Pero nunca puede ponerse a la altura de Dios. Dios es soberano y hace lo que quiere. Sí, él dice, yo he creado el destruidor para destruir. Quiere decir que dentro de la creación hay un lugar ahí que tiene para cumplir los propósitos de Dios, que es soberano. Gente que pone a Dios y al diablo como a la misma altura, la lucha entre el bien y el mal. Eso se llama dualismo en teología y es una mala doctrina. Ponen a Dios y al diablo juntos como que estuvieran peleando, como si el diablo tuviera atributos. Y usted se da cuenta hoy en día que Juan le dice a usted que el diablo le habló y lo está tentando y le está poniendo trampas, y usted ve a Pedro allá diciéndole lo mismo, y a Santiago allá diciéndole lo mismo, y a, qué sé yo, a Roberto allá, y el diablo le está diciendo lo mismo y le está hablando a todos al mismo tiempo como si fuera omnipresente y puede tener oídos en todo lo que está pasando en toda la iglesia. Y eso nunca pudo ser posible porque nunca fue omnipresente. ¿Me está siguiendo acá? Unas limitaciones tremendas. Aún así, lo que tenía de poder para influir a las naciones, eso le fue quitado. Jesucristo dice, yo soy el que tengo potestad. Ahora yo tengo toda la potestad. Toda la potestad me ha sido dada a mí. Toda potestad me es dada en cielo y tierra. Quiere decir que en todo lugar Jesús es el que tiene la potestad. ¿Quién gobierna este planeta? Dios. Diablo no gobierna ningún planeta.
¿Quién gobierna a la iglesia? Dios, el Espíritu Santo, el Consolador que nos fue dado. Sí, está presente en la vida de la iglesia. Y la razón por la cual podemos cumplir con la gran comisión es porque toda potestad, dice Jesús, le fue dado a él. Pueden ir y hacer discípulos. Si no fuese así, tú no podías hacer evangelismo. La corrupción que habría en las naciones sería tal que la Edad Media no lo hubiera hecho no se hubiera ni acercado. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Sí? ¿Dónde queda el diablo entonces ahora en nuestro tiempo? ¿Y para dónde fue echado? Porque Jesús dijo, ya le leí, ¿eh? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, fue echado fuera. ¿Fuera de dónde y para dónde? Se lo voy a decir. Pero le voy a hablar de la operación del diablo hoy en día para que tú sepas bíblicamente dónde está. ¿Sí? Venga, Efesios capítulo 2, verso 2. Mire lo que dice Pablo aquí. Sí, dice, en los cuales anduvisteis, vamos al versículo 1 para ese contexto, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, sí, en nuestros delitos y pecados. Una de las cosas que afirma por qué razón, nos dice a nosotros por qué razón, Dios comenzó la obra de salvación en nosotros. Nosotros no podíamos responder al llamado de Dios. Eso es la doctrina de la depravación total. No podíamos responder al llamado de Dios porque estábamos muertos y los muertos no responden. O sea, el Señor fue quien nos alcanzó y nos dio vida estando nosotros muertos. Ahora dice, en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros anduvimos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Así estabas tú antes de venir a Cristo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Fíjese lo que está hablando acá. El príncipe de la potestad, ¿sabe de quién está hablando? De la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora dice Pablo, es decir, después de la cruz, ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la operación del diablo después de la cruz? En los hijos de desobediencia. ¿Dónde están los hijos de desobediencia? En tinieblas. Pero usted está en luz. Usted está en otro lugar. El diablo fue echado fuera de esa esfera. No tiene lugar. Nosotros estamos en lugares celestiales sentados con Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 1. Claramente para que usted vea. Dice el versículo aquí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Allá está el príncipe de las tinieblas. Pero dice aquí que nosotros fuimos librados de esa esfera, de ese lugar. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, fuimos trasladados. Nosotros no estamos ya ahí. Nosotros estamos en otra esfera, en un reino que no es de este mundo. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Me está siguiendo? Fuimos trasladados. ¿Sabe lo que es un traslado? Bueno, usted ve los planetas que giran. Por ejemplo, la Tierra gira sobre el movimiento que se llama movimiento de rotación sobre su eje. Un eje invisible, por supuesto. Pero la Tierra da vuelta sobre el eje. Eso se llama rotación. Pero la Tierra da la vuelta alrededor del Sol. Eso se llama traslación. Es un movimiento grande. Sí, rotación. Está dando vuelta en su propio eje. Y así hay muchos cristianos dando vueltas todavía en su propio eje. Dando vuelta en su propio eje. Pero el Señor nos trasladó. Es un movimiento de traslación. Que sí que nosotros, si fuéramos planetas, entienda la ilustración que estoy poniendo, somos movidos, cambiados de lugar. Cambiamos de lugar, dígamelo, escríbalo ahí. El Señor me cambió de lugar, ahora estoy en su luz. Fui sacado de las tinieblas a la luz. ¿Dónde están operando los hijos de desobediencia? En tinieblas. Si tú estás en tinieblas, bueno, sí. Los hijos de desobediencia tienen una operación. Pero como tú no estás en tinieblas, tú estás en luz, tú fuiste sacado de las tinieblas, tú no tienes nada que ver con las tinieblas. Tu enemigo está vencido. Tú puedes tener la certeza. No tienes que andar todo el tiempo reprendiendo diablos y que el diablo está aquí, el diablo está allá, que está acá. El Señor hizo lo que tenía que hacer con el diablo. ¿Me está siguiendo acá? Y fue limitado
Su poder fue limitado, no puede ejercer poder sobre las naciones. Y su poder fue limitado de tal manera que puede operar en los hijos de desobediencia. ¿Sí? En los hijos de desobediencia. O por medio de los hijos de desobediencia. Hay hijos del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está, hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Entonces, ahí puede operar. Por medio de gente. El diablo no se le está apareciendo a nadie a hablarle al oído hoy en día. No puede hacerlo. Me está viendo acá a un hijo de Dios. Y oigo gente todo el tiempo que dicen que oyen que el diablo les habla. Hay que tener cuidado. A lo mejor está oyendo voces. Y en psiquiatría eso tiene su nombre. Estar oyendo voces. Pero teológicamente usted no puede decir, no tiene apoyo. El diablo fue destruido. Entonces yo comencé hoy diciéndole a usted que ese versículo de Hebreos en la traducción en el lenguaje actual tiene un error, la TLA, un error tremendo, y es que pusieron al diablo donde no tiene que estar, lo introducieron donde no tiene que estar. ¿Sabe por qué? Porque a veces los traductores tienen influencias y es popular hoy en día en nuestra América Latina esta errónea teología de que tú como cristiano tienes que estar luchando con el diablo todo el tiempo y nunca entrar en el reposo. Te mantienen en guerra espiritual. Cuando el capítulo 4, verso 3 de Hebreos dice que nosotros los que hemos creído entramos en el reposo. Amado, la gracia es un reposo, no es guerra. En guerra no se puede edificar nada. Ya se lo he dicho antes. Ahí está el reinado de David, 40 años, no pudo edificar ni la casa ni pudo edificar el templo. ¿Por qué razón? Porque era un hombre de guerra. Jesús dijo, Dios le dijo, no puedo hacer contigo, la misión no la puedo desarrollar contigo porque tienes mucha sangre en tus manos. David era un guerrero. Y los guerreros no pueden edificar nada porque todo el tiempo están reprendiendo. Sí, Salomón, a cambio, fue un reino de paz. Salomón no estaba en guerra, Salomón tenía paz con todos los reyes de la tierra. Por esa razón Salomón pudo edificar el templo y la casa, porque tú solamente puedes edificar en tiempo de paz. Nosotros estamos en la gracia de Dios y la gracia de Dios es de paz, no es de guerra. Sí, la falsa guerra espiritual lo que está haciendo es que te incomoda todo el tiempo y te está metiendo a luchar con alguien que ya está vencido. Estamos en un pacto de fe, amado. Usted lo que tiene que hacer es creer que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Con eso es suficiente. Sí, allá está el apóstol Pablo teniendo luchas con un aguijón que le fue puesto en su carne, dice, para que no se avergonzare, dice, para no avergonzar a causa de las muchas revelaciones. Dice, un mensajero de Satanás. Usa una ilustración, por supuesto. Sí. Y Pablo está en esa lucha. ¿Y qué le dice Dios? Pablo está azotado por un mensajero de Satanás. En este caso, puede haber sido una enfermedad, una aflicción. Vemos que Pablo padecía mucho de problemas de físicos. Le dice a los Gálatas, por causa de una enfermedad os prediqué a Cristo. Entonces tenía problemas de la vista también y cosas así. Pero yo no sé si ese es el aguijón, pero puede ser que sea ese, una enfermedad. Pero ese mensajero que lo azota no es el diablo que está suelto. Es cuando usted tiene que entender la literatura, el método, el género literario. Y hay poesía y hay figuras. Y el Señor no le dice a Pablo, ponte a reprenderlo. Oh, Pablo, que tiene un mensajero de Satanás, pues de acuerdo a hoy en día la teología moderna es, ponte a reprenderlo, ponte a luchar con él, repréndelo, ponte a ayunar y ponte a reprenderlo. No, yo no estoy criticando el ayuno. El ayuno tiene su lugar, pero no es ese. Hay gente que lo que tienen es una huelga de hambre, sí, para sacarle a Dios cosas. Yo me voy a meter en huelga de hambre. En otra palabra, voy a ayunar hasta que Dios me cumpla mi capricho y me dé lo que le estoy pidiendo. Y Dios no te lo quiere dar. Pero bueno, eso es otro tema. Voy a tener que dedicar un estudio completo a eso. Pero al ayuno, sí. Díganme por ahí si a usted le interesa un estudio sobre el ayuno. Pero el Señor no le dice a Pablo, ponte a ayunar, ponte a reprender al diablo, unge con aceite la iglesia para que no se meta, o unge tu casa con aceite. En ningún momento hace ninguna de esas cosas. ¿Sabe lo que Dios le dice? El Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No le dice ponte a reprender, sino reposa, tranquilo, relax, estate tranquilo, porque
Mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no se puso a reprender. ¿Sabe? Ese reprender, Pablo le llama eso golpear los aires. Y muchos andamos a veces en las iglesias golpeando los aires. Demonio aquí, demonio acá, demonio acá. Y no creyendo, no confiando en lo que Cristo ya hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Aquí le voy a dejar más y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Bendiciones.